Muy buenos días, bienvenidos a este programa Las Verdades de Miguel en Televisión. A propósito del Día del Periodista, ser periodista es un quehacer delicado y más aún en un país como el nuestro, donde la vida se hace cada vez más complicada. Sin libertad, el periodismo no tiene sentido, una libertad sin cortapisa. Además, particularmente soy fanático del periodismo independiente, responsable, no afecto a los gobiernos. Soy contrario a la manipulación de imágenes. La libertad es pedagógica. Solo en ella el periodismo es un factor educador. Hablar bien y escribir bien. Y de respeto mutuo sin dejar de ser irreverente. Confieso que me siento desengañado porque mis ilusiones y empeños por una sociedad justa, por ahora, se han frustrado. Me pregunto, ¿qué adulterada relación hay entre el periodismo y el poder? Nunca pensé que nuestros camaradas militantes de la utopía terminarían emulando a quienes, desmereciendo la ética periodística, tuvieron por norma la injerencia en el trabajo informativo. Encima, tenemos la calamitosa presencia de los llamados filibusteros de la comunicación, los piratas, aquellos a quienes la veracidad solo les concierne como un valor de uso para sus intereses corrompidos. No se trata de una noticia inventada. Poco o nada interesa la baja calidad de la información. Es así en un país como el nuestro, desmemoriado, donde incluso han desaparecido las hemerotecas y donde el medio solo sirve para presumir de periodistas, de militantes de sueños, ha llegado a la realidad brutal que significa la deserción de nuestros compañeros de esa esperanza por la que muchos perdieron la vida innecesariamente. Es decepcionante comprender en profundidad dónde realmente se oculta el fascismo. Me desalienta confrontar finalmente que no son pocos quienes le vendieron una farsa al pueblo. Me desencanta constatar que los enemigos del sueño revolucionario se disfrazaron para asaltar los dineros públicos. Hoy, en las condiciones del periodismo panfletario y forajido, las enseñanzas de nuestros próceres dejan de ser imperecederas y la vocación libertaria se pierde en el basurero de la historia. Ahora, no todo está perdido, no si conservamos la misma entereza, el mismo valor, el mismo ejemplo que nos ha hecho periodistas las 24 horas del día, con todos los riesgos que ello implica. Se equivocan los impostores si creen que vamos a perder el orgullo y el carácter para distanciarnos de nuestro compromiso. No es una ficción. El periodismo se ha corrompido en los últimos años, se ha debilitado la libertad, el poder ha fragmentado la creatividad de lo que debe hacer gala todo periodista. El resentimiento está acabando con la información. Él se expresa en la mayoría de los periódicos, mientras, paradójicamente, la libertad de las redes sociales, lejos de apaciguar el atrevimiento autoritario del poder, lo ha fortalecido. Con los asomos de totalitarismo han regresado las rutinas propensas al control de la prensa y de las libertades. El mensaje revolucionario se trastocó en una conducta que mantiene viva la glotonería hegemónica del poder y con ello la corrupción que concibe el Estado como una entidad al servicio de una élite que se asume como revolucionaria, reduciendo la inclusión popular a estar adscrita a los liderazgos personalistas. Quienes pudieran ser los portadores del mensaje de cambio se dejaron absorber por la opulencia, cayendo irremediablemente en el deseo de enriquecerse, apropiándose de los recursos del Estado. Ello ha permitido el engaño de los centros del poder. Si hoy ha tomado cuerpo la desconfianza en la información, es precisamente porque se ha perdido el rumbo ético, sin el cual una democracia puede desmoronarse, carcomida desde sus entrañas. ¿Qué he hecho para que se multipliquen mis detractores? Simplemente lo que mi conciencia me dicta, como lo que me corresponde. He desgajado el manto de lo confidencial. He revelado lo que ocurre. Por eso no me queda otra que tolerar sus embestidas y salirles al encuentro, sin abandonar mi disposición, enfrentando la naturaleza pendenciera, intolerante, divisionista de los poderosos. Sé que hace cuesta arriba en un país atravesado de discordancias, pudrimientos y una renta descalabrada, una economía. Me niego a ser criado del mandamás de turno y menos compinche de sus intereses. Nuestro periodismo está fijado en una bifurcación donde he tomado el camino más decoroso para separarme de la conducta que desdice del mejor oficio del mundo. Sé que el riesgo nos puede conducir a la libertad o a la sumisión. Particularmente prefiero la libertad así tenga que reiniciar el camino 1000
y más veces. Vamos a un corte y al regreso estaremos con el profesor, periodista, diputado, cuentista, escritor, Earle Herrera. Tal como se los dije en el segmento anterior, vamos a estar con nuestro entrevistado de hoy, el diputado, yo no quisiera decir el diputado, más bien el periodista Earle Herrera. Bueno, diputado, profesor, escritor, cuentista y tantos quehaceres que nos deparan a nosotros, pues, los periodistas en estas tareas. No sé si hace falta más presentación, creo que no. Con nosotros, Earle Herrera, bienvenido a Las Verdades de Miguel en Televisión. Ya estuviste Estuve en Las Verdades impreso. Gráficas, sí. Estuve en Las Verdades de Papel. Las Verdades de Papel. Aquí estamos en las imágenes. ¿Cómo están las cosas? Bueno, muy bien. Haciendo de todo un poco y un poco más, como debe ser. ¿Cómo ves la...? Mira, acuérdate que estamos en la antesala, estamos en víspera del Día del Periodista. Así es, 27 de junio. 27 de junio. Yo nunca estaba de acuerdo de darle con eso del Día del Periodista, el Día de la Madre, el Día del Padre, el día de todo el mundo, ¿no? Pero bueno, ya que tenemos el Día del Periodista el día lunes, tenemos que conversar sobre estos temas que nos atañen. Bueno, por cierto que mi mamá, que murió el año pasado, en noviembre, yo le dije un día que yo no creía en el Día de las Madres. Me dijo, no se preocupe, usted no crea, yo sí creo. Bueno, no te preocupes, yo no creo, pero tú sí crees en el Día del Periodista. Claro. ¿Cómo ves tú el periodismo? ¿Estamos en nuestra hora menguada? ¿Estamos en qué? Bueno, ciertamente uno tiene que cuidarse mucho cuando emite esos juicios de esa naturaleza, porque a veces lo primero que le van a decir es que ya se está poniendo viejo, por creer que todo tiempo pasado fue mejor. Uno siempre tiene que apostar a que todo tiempo futuro ha de ser mejor, porque si no se pierde la esperanza. Ahora, es obvio que hay una situación donde confluyen una serie de factores que han afectado el periodismo en nuestros días. Uno de ellos es la polarización. Es obvio que a partir de 1999 los propietarios de los medios dirigieron precisamente a sus instrumentos de comunicación, la radio, la prensa y la televisión, hacia la política. Y quizás, queriéndolo o no, porque se dio un vacío en los viejos partidos, pues hubo un resquebrajamiento de un modelo y los medios se consideraron que ellos debían llenar ese vacío y asumieron la conducción de la política. Eso obviamente afectó al periodismo, a sus oficiantes, a los reporteros, a todo el mundo, y eso se ha expresado y se ha mantenido en el tiempo. No estoy hablando de que la polarización sea malo o bueno, ese es un dato de la realidad. Y entonces tú te consigues, para hablar de cuestiones más o menos elementales del periodismo, que si te va a entrevistar a alguien que sea de un medio público, te lanza un editorial y casi te da la respuesta. Pero si es del otro sector, de los medios privados, cuando tú te quedas así y te habla, mire, porque usted sabe que este gobierno que ha traído el hambre y la escasez y el desastre, y tú te quedas así. Y bueno, pues si usted mismo dio la respuesta, ¿qué puedo yo responder? Eso ciertamente distorsiona un poco la concepción que tiene uno de lo que es la investigación periodística, de lo que es la entrevista, porque el reportero, el periodista como tal, se ha hecho como una especie de militante del medio. Y el medio
ciertamente se ha convertido como en una referencia política más que periodística. Pero también darle ahí al periodista entrevistador que es, a su vez, él se entrevista a sí mismo. Quiero decir, yo te tengo aquí como entrevistado, entonces yo en vez de dejarte hablar como entrevistado, entonces yo empiezo, me tiro un discurso larguísimo y tal, y te interrumpo, y voy para allá, porque creen que eso es hacer la entrevista más dinámica, cosa que yo no creo que sea así. Bueno, yo ciertamente a uno, una de las cuestiones que le enseñaban los sabios de otros días es que el periodista primero tiene que aprender a oír. Y eso no es fácil. Y entonces ocurre que uno ve que en muchos programas de entrevistas, sobre todo, los llamados programas de opinión, el que está de ancla, el que está allí, pues llega a pensar que su opinión es más importante que la del entrevistado. Y cuando uno prende un canal de televisión o una emisora de radio, es para escuchar a la persona que está invitada allí, no para escuchar a la ancla o al periodista. El que se limita a hacer sus preguntas, sin condicionarlas, sin editorializarlas. Sino yo te pregunto y tú me vas a responder, pero cuando tú empiezas a interrumpir al otro y entonces piensas que eso te conviertes en una especie de vedette, que de verdad, como no voy a decir el nombre, había un dirigente político que tenía un programa de entrevista, por cierto, de opinión, y llevó a un compañero de él, y ese compañero dijo, fulano de tal me invitó a su programa para que lo oyera. O sea, tú invitas al otro para que te oiga y no para que realmente el público lo escuche a ese invitado, y eso es una distorsión que se ha venido dando en esos llamados programas de opinión. Cuando tú hablabas de la polarización, ¿no crees que ha sido de parte y parte? Por ejemplo, en estos tiempos, los medios de comunicación que están bajo la tutela del gobierno han sido prácticamente también la casa del partido de gobierno. No, y los medios de comunicación privados han sido las casas de partidos, los partidos opositores. Bueno, por eso, porque no escapan a una realidad que es esa realidad política. Cuando, si nos ubicamos con el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, que fue un gran comunicador, nato, no estudió en ninguna escuela de comunicación ni nada parecido, pero ciertamente que cuando los medios de comunicación, como lo dijeron, quienes por 48 horas lo derrocaron, el ministro de la Defensa Carmona dijo, nuestro poder de fuego fueron los medios de comunicación. Bueno, si tú tienes otros medios, tú tienes que enfrentar ese poder de fuego. Y entonces Chávez retoma aquel pensamiento del libertador de que la imprenta es la artillería del pensamiento. Y entonces el periodismo se convierte en artillería, plomo va y plomo viene. Hoy en día... No, yo creo que las aguas van tomando su cauce, yo creo que hay algunos medios de lado y lado que van retomando lo que es el periodismo. Después del golpe del 2002, hubo una estudiante recién egresada que trabajaba en Última Noticia y llegó a la Escuela de Comunicación. Y la directora la saluda y le dice, hola, ¿cómo estás tú? ¿Qué haces por aquí? Y dijo, por aquí buscando al viejo periodismo. Andaba buscando al viejo periodismo, una muchacha. Claro. ¿Por qué? O sea, aquel periodismo donde realmente me informaba, opinaba, pero no se me imponía. No era una artillería que me tenía bajo fuego permanentemente. No estamos en la época de la independencia, donde con razón Bolívar dijo aquello para enfrentar los cañonazos de la Gaceta de Caracas. Pues, y por eso crea el Correo del Orinoco. ¿Por qué se creó el kiosco Veraz? Bueno, el kiosco Veraz nace a raíz justamente, Miguel, después del golpe, nosotros nos dimos cuenta que no se trataba solamente de enfrentar una agresión mediática a través de programas netamente políticos. Entonces quisimos hacer un programa del humor. Y por eso hicimos un programa que se llamaba Contragolpe del Humor. Eso, se llamaba Golpe de Gracia. Tomamos el título de un libro de Luis Brito García, titulado precisamente, valga la redundancia, Golpe de Gracia. Y el kiosco Veraz era un segmento de ese programa donde estaba Roberto Malaver, Roberto Hernández Montoya, Regulo Pérez, un grupo de gente, y entonces que al fin cada uno se dividió en un programa aparte, porque aún en el periodismo la tradición de la izquierda, para ser seria, es dividirse.
Y entonces ese programa periodístico lo dividimos como en 5 o 6 programas. Bueno, bien, vamos a una pausa y volvemos con el kiosco Verás, perdón, con la verdad de Miguel. Seguro. Estamos de regreso en las verdades de Miguel. Tengo que hacer un esfuerzo y no confundirme con el kiosco Verás. Hemos intercambiado los roles y ahora soy yo el periodista. Una vez más, ad honorem, ni me pagan allá ni me pagan aquí, pero bueno, vamos a ver cómo salvamos el día. Vamos a hacer la diligencia. ¿Cómo te sientes tú entrevistado, Miguel? Me siento como pez en el agua. Como pez en el agua. Sí, yo creo que es mejor que a uno le pregunten, a uno preguntar. Ahora estás preguntando. Claro, yo creo que es mejor, no, debe ser por la costumbre, ¿eh? Pero como entrevistador, no sé, no me gusta mucho ese papel. Me gusta te más gusta? como te digo ahorita. O sea, no bueno. quiero decir que vaya a quitar el trabajo. Claro. No, tampoco, porque sí, por a si mí acaso. realmente ya de estos trabajos ad honorem ya uno se cansa también, ¿no? Sobre todo de eso. Bueno, ad honorem. y cuando es AD hoc, ¿qué es? Ad hoc. Ad hoc. Bueno, es peor todavía. Pero generalmente el periodismo es eso, pues. El periodismo tampoco ha sido una profesión para obtener beneficios económicos. El que piense en eso mejor es que busque otro oficio, ¿no? Claro. Que dé más emolumento. Fíjate, cuando yo leía en estos días que García Márquez, esa estrella del periodismo, Así es. decía que este era el mejor oficio, yo no quería confundirlo con los oficios más antiguos. Ah, bueno. Pero sí tiene algo. Tiene algo, ¿verdad? Sí tiene algo. Las mejores cosas de García Márquez las hizo pateando calle. Sí, señor. Él empezó muy joven. Empezó muy joven. Él empezó muy joven cuando se fue de Aracataca, que se fue a la costa en Colombia y escribió, todas sus crónicas están recogidas en un texto llamado Textos Costeños. Textos costeños. Textos Costeños, donde están las crónicas de cuando él tenía como 20 años. Sí. Entonces, él llegó a esa ciudad, trabajaba en un periódico, creo que se llamaba El Universal. Y entonces vivía en una pensión, un campesino, pero él escribía bonito. Y en esa pensión vivían unas meseras y mujeres de otra profesión, y él era el único tipo que estaba allí alojado. Como él escribía bonito, él le hacía las cartas a esas mujeres que estaban alojadas allí. Y él dice que entonces ellas le pagaban él tenía ya algo de dinero y un poco de cariño. Sí, mira, tú me preguntabas en el segmento anterior, o vamos a decir, en el negro, en el punterín, de las verdades de Miguel. Yo te decía que ese nombre no se lo puse yo. Todo el mundo dice, bueno, pero este periodista sí es Ego. sí, el ego. No. En una oportunidad trabajando yo en Quinto Día, Carlos Crués me llamó a Televen y me dijo, vamos a hacer una columna. Él descubrió que yo escribía para otro periódico por ahí clandestino. Ajá. Entonces me dice, este que escribe aquí eres tú. Yo quiero una columna igual o similar, pero en la última página. Y yo te voy a hacer famoso. Buscarle un nombre. Entonces, el nombre mío era decir como de guerra, pues, cañonazo. No tanto peñonazo, pero por ahí iba. Entonces Clovis se me queda viendo y me dice, no, Miguel, no se trata de eso. Yo te voy a poner a ti las verdades de Miguel. A lo mejor ya lo tenía pensado. Claro. Y bueno, de ahí en adelante se convirtió en una marca, prácticamente. Pues, ¿sabes qué? ¿Cuántos años tiene? Ya 17 años entre Quinto Día y el tiempo que llevamos. A nosotros en Las Verdades de Miguel nos daban 3 semanas cuando decidimos hacer un semanario. Ajá. Y eso, más bien, eso me motivó. Porque me acuerdo que me dijeron, bueno, las puertas de este periódico están abiertas para ti, porque tú eres un poeta, tú eres un bohemio, tú eres esto, tú eres aquello, y tú no vas a llegar a ser un
un empresario. Yo no he querido ser un empresario porque nunca he perdido la cualidad de periodista. Bueno, pero eres un editor. Soy un editor. Claro. Ahora, ¿cómo es el salto o la transición de las verdades impresas a las verdades en televisión? ¿Quién inventó eso? Bueno, siempre quisimos ir a la televisión. Y comenzamos en este mismo canal, hay que recordarlo. Una oportunidad, cuando este canal comenzó, el Canal I, el programa emblemático iba a ser Las Verdades de Miguel. Por X razones que no viene al caso de comentar, quedamos fuera. Pero ahora regresamos a solicitud de un grupo de amigos, pues, Sí. que quieren tener un programa distinto a los programas de opinión que se vienen dando en los otros medios de comunicación. Yo no me voy a diferenciar, pues. Yo no quiero decir que yo voy a competir con José Vicente Rangel, o con Ferrer, o con los Robertos, se llama, los Robertos, nuestros amigos los Robertos, en fin, ni con Earle Herrera, yo no quiero competir con nadie. Gracias a Dios. Es un sello, o sea, es Claro. una manera es importante, claro. Y tú sabes, Earle, déjame hablar, tú eres el entrevistador. Claro. Hable. Lo importante es que en estos tiempos el periodismo ha caído casi en una degradación. Y no es nacionalmente, internacionalmente. Nosotros vemos cómo los medios de comunicación. Yo el año pasado estuve por fuera, fui a unos eventos en Europa. El año pasado no, cuando comenzó la cuestión de Ucrania. Y cuando comenzó la salida. Entonces yo me levantaba en las mañanas a ver, sintonizaba CNN o cualquier noticiero, y yo veía así, eso es Ucrania, no era Venezuela, chico. Empeñados en hacer presentar a Venezuela como si Venezuela fuera Ucrania, como si Venezuela estuviera ardiendo por los cuatro costados. Y los compañeros en los eventos me preguntaban, mira, vale, ¿ustedes están en guerra? No, vale, no estamos en guerra. Pero han hecho, bueno, barbaridades de la información con respecto a Venezuela en el exterior. Barbaridades. Y eso no lo puedo yo, independientemente de que yo tenga mis diferencias con el gobierno, que yo tenga una posición, yo no puedo aceptar eso. Claro, esa manipulación. No manipulación. Claro. Vamos a ver el video del comercial que creo que no es producido por Uruguay, es Chile. Es en Chile. En Chile. Pero vamos a verlo para que ustedes, los televidentes y nosotros acá, veamos hasta dónde se llega con la manipulación. El periodismo no es eso. Independientemente de que sea una publicidad, eso no es periodismo. Bien, Mira, la voy a contar pues. Entré a una capilla chiquitica y estaba orando y recordándolo. Y de repente entró un pajarico chiquitico y me dio 3 vueltas aquí arriba. Se paró y empezó a silbar. Y también le silbé pues. Si también recibes una mala señal, hablemos de cobertura. Pórtate a WOM y descubre las ventajas de nuestra red. ¿Qué te parece? ¿Ah? Para vender un producto hace falta burlarse de una persona, burlarse de un país, de un pueblo en general, porque independientemente, o sea, las cosas políticas, económicas, todo eso se lavan en casa. Así es. Entonces, ellos no tienen por qué utilizarnos a nosotros para ese tipo de cosas. O sea, crea un sentimiento, yo creo que antichileno, si se quiere, en ese momento determinado. Y en España es una epidemia. Porque el muerto tiene doliente. Así es. Aquí se olvidan de eso. Eso es importante. El muerto tiene doliente. Si tú estás en cualquier parte del mundo, tú hablas mal del gobierno de Venezuela, tú no sabes si estás hablando con un chavista. Así es. Y los chavistas existen, como existen los opositores. Este es un país, que ha estado dividido de por vida. Chávez lo que hizo fue levantar la tapa de la olla. ¿Tú sabes que es así? Así es. Es cuando dice los escuálidos. Sí, pero antes, los realistas, los patriotas, Así es. los antibolivarianos, los bolivarianos, los padecistas, antipadecistas, y así, antiadecos, anticomunistas. Este siempre ha sido un país así. Así es. Ahora, bueno, la polarización es mayor por la misma realidad que estamos viviendo. Bueno, habría que ver cómo fue en el año 45, cuando ganaron los ADECO, cuando se decía que Prieto Figueroa era comunista, cómo fue en los 60, cómo fue esa polarización en los 60. Claro. Fue a plomo, ¿no? A plomo limpio. Mira, Ale, yo me voy a tomar la atribución
te voy a quitar el papel en este momento de ir a una pausa. Bueno, ¿cómo ¿Te no? parece? Me parece muy bien que tú colabores aquí con este programa. Bueno, vamos a la pausa. Bien, vuelvo a ser yo. Ahora a entrevistar, sigo continuando con el profesor Edal Herrera. Estamos hablando del tema de la comunicación, el tema del Día del Periodista, no tanto por el Día del Periodista, sino por lo que significa la comunicación y por saber que estoy conversando con un hombre que bien conoce, porque además es profesor en la universidad de este tema. Early, ¿cómo ves tú la comunicación? Vamos a hablar de la comunicación oficial en estos últimos 15 años. Bueno, en primer lugar, por un momento, como dice aquella canción de Joan Manuel Serrat, por un momento se olvidó que cada quien es cada cual, ¿no? Entonces ya bajamos de la fiesta, allá en el cerro. Se acabó la fiesta. Se acabó la fiesta y cada quien es cada cual. Primero te voy a regalar unos libros. ¿Cómo no? Para que veas que uno te trae algo por aquí. Primero, La espada sobre el fuego. Esta es una reflexión que hago sobre los poetas que escribieron a Simón Bolívar. Esto es La neblina y el verbo, que es un ensayo sobre Orlando Araujo, tu paisano. Claro, hablando. Orlando Araujo. Él es del Piedemonte andino. Del Piedemonte andino. Y un libro que es su cuarta edición sobre un oficio pues que tú has venido realizando, que es el género más bonito del periodismo, que es la crónica. Uy, la magia de la crónica. La magia de la crónica. Esa es una nueva edición de una nueva edición, sí. Sí, porque la primera la hizo la Dirección de Cultura de la UCB cuando tú estudiabas por allá. Sí. La crónica es una especialidad, ¿verdad? Una belleza. Es yo creo que es lo mejor en el periodismo. Cuando tú estudiabas, Miguel, había 3 escuelas, quizás 4, que era la de la UCB, 3 escuelas de comunicación me refiero. Sí. La de la UCB, la de la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad del Zulia. Posteriormente se fueron creando escuelas en otras universidades privadas, en la Santa María, hasta hoy que hay como unas 60 escuelas de comunicación. Lo que no sabemos si en la misma proporción se han multiplicado las fuentes de trabajo. No, yo creo que no. Las redes se han multiplicado, pero las redes no pagan. Ese es un periodismo espontáneo. Es un periodismo espontáneo, pero fíjate tú, a diferencia del periodismo o de la comunicación, digamos, institucional, por llamarla de una manera, la académica, esa que tú dices, las redes, uno piensa que hay libertad de expresión en las redes, que hay, no sé, que la gente se maneja ahí como pez en el agua, y eso no es verdad. Tú viste cómo en las redes la gente se escuda en el anonimato. Así, claro, para insultar y para decir lo que... Nadie da la cara, nadie da la cara. Y es una tierra de nadie. Ahora, pelear con las redes es como pelear con un porfiado. Tú le das y te aparece por todos lados. Yo no peleo con las redes. Es más, yo casi no veo las redes. Hace poco, Miguel, y tampoco es que uno vaya a volver a un ostracismo. Claro. El presidente Nicolás Maduro en la Feria del Libro el año pasado le preguntaba a Luis Brito García qué consejo daba él para escribir y llegar a ser un buen escritor. Y dijo, primero, botar el celular. Si tú estás escribiendo una novela, un cuento y tienes un celular y cada rato te están pitando y mensajes. Dime el mío. Y te insultan. Entonces, tú tienes que volar ese celular. Los escritores de antes se iban para Florencia o se iban...
pero no se puede, pues. Gallego se iba para la Arauca. Don Rómulo Gallego, entonces el escritor se aislaba, ¿no? O se iba para el escenario de su novela. En el caso de Rómulo Gallego, pues era aquel acto La Candelaria, donde él fue allá a beber de todo lo que eran los llanos venezolanos, porque él es caraqueño. Sí, claro. Como tú no eres caraqueño. Yo soy de Quenepe, de la Maiquetía. Quenepe. Camilo yo a los españoles, ya eso no existe. Bueno, pero por ahí quedaron las... Por ahí quedaron, sí, huellas. las Me preguntabas, reminiscencias. amiga, no te estoy eludiendo la pregunta, me preguntabas acerca de la comunicación en estos años. Es que, bueno, hay que verla de dos puntos de vista. Nosotros tuvimos al principio al presidente Chávez, que como dicen ustedes los sociólogos de la comunicación, rompió los paradigmas a los presidentes, con su forma de comunicarse. Pero él mismo decía en ese entonces que la gran falla, él decía tectónica de la revolución era la comunicación. Esas fallas no se cierran fácilmente. Y cuando hay un comunicador que se te va, como es el caso del presidente Chávez, o sea, llenar ese aló presidente que duraba 7 horas o podía durar 2 horas, Sí. y todos los domingos con todo lo que era del humor, de la pedagogía, del carisma de Hugo Chávez, eso no es fácil. Por eso, bueno, podemos hablar de esas idas y venidas. Y desde el punto de vista para mí personal, yo señalaba, pues si yo vengo de 40 años de hacer periodismo en oposición, con todo lo que fue el punto fijismo y hacer un periodismo donde aprendí con Domingo Alberto Rangel, con Pedro Duno, con toda esa gente. Y luego en los grandes medios, yo fui columnista del Nacional durante 40 años. Pero era un columnista y al frente tenía a un gobierno del que yo era oposición. Ese es más fácil. Es más fácil, por Por supuesto. supuesto. Cuando tú entonces ya, por un proceso revolucionario, un proceso bolivariano, llegas al gobierno y tú estás escribiendo como columnista, bueno, el cambio no es fácil. No es fácil escribir acerca de que escribir en contra de. Sí. Y, por supuesto, por eso es que cuando se dan las elecciones del 6 de diciembre y la oposición gana la Asamblea Nacional, yo en la Asamblea Nacional soy oposición. Como periodista, yo estoy gozando un pullero ahí. tengo un blanco ahí, tengo un blanco móvil, que es Ramos Alú, pero él se mueve y todo. Pero entonces yo vuelve a salir el cronista político y empiezo pues a sentirme muy cómodo desde el punto de vista periodístico, no Sí, político. Yo no te voy a decir, no lo tomes como un término despectivo, la palabra gobernero. Ajá. Un periodista no puede ser gobernero. Un periodista no puede, o sea, Es que no lo voy a decir, es un buen periodista, Miguel. no puede estar con el gobierno. Mira, No. sí, o sea, no es que no puede estar en el gobierno, pues si tú realmente, todo el mundo busca el gobierno. Claro. Y el periodismo hasta cierto punto es una forma de un poder. No es que sea el cuarto poder clásico, aquel del que hablábamos, pero tú tienes un poder. Tú lo tienes. Tú lo tienes sobre una serie de personas y de individuos que no tienen ese instrumento poderosísimo que tienes tú. Y por eso tú enfrentas. Pero eso sí, como dices tú, está bien, que no sea gobernero en el sentido que su periodismo sea crítico, que no señale las cosas. En eso estamos de acuerdo y eso, por supuesto, siempre te va a traer problemas y te va a traer choque. Claro. Pero tampoco debe ser un periodista del poder, porque tú dices, no, yo no soy gobernero porque yo no estoy en el gobierno. No. Pero te la pasas adulando a Fede Cámara, te la pasas adulando a los poderes fácticos de la sociedad, a la conferencia episcopal, a los Estados Unidos, a Thomas Shannon, y entonces... Mira, tú hiciste una mención de Chávez como gran comunicador. Yo voy a traer a colación una anécdota. Me contaba Francisco Rangel Gómez cuando era ministro de la Secretaría, que estaba empezando el programa de los presidentes. Y Francisco me decía, yo le decía, vale, dile a Chávez que no haga esos programas tan largos, ¿vale? No, vale, si yo se lo he dicho. ¿Y sabes qué me ha respondido? Déjame tranquilo, chico, a mí me gusta comunicarme con la gente. Sí, pero es una comunicación tuya sola, porque nadie habla contigo. No, todos los que están afuera del canal están dando su opinión. Que nosotros no la aceptamos, sí la están dando. Y era verdad, fuera la gente que se creaba una impresión. Este tipo, pero todo el mundo pegado ahí. Este tipo se habla. Y se reían. Vale, vamos a ver qué está diciendo Chávez. Pon ahí el canal. O sea, Chávez tuvo
¿cómo se dice? Una comunicación con todos, pues. Así es, Con el escuálido y con no escuálido. así es. Y lo veían los dos, porque el éxito del programa es que lo veían los dos sectores. Pero eso sí, eso de que le dijeran que recortar el programa, eso no lo iba. Mira, vamos a ir a una pausa. ¿Otra vez? Sí. Ok. Ahora que no se vayanse acostumbrando al cambio, al ping-pong. Vamos a la pausa. Continuamos con Edgardo Herrera, una conversación que a mí me ha resultado interesante. Qué bueno. Lo más importante es que le resulte interesante a los de afuera. Así es, eso es lo importante. Pues. A lo mejor la gente está, bueno, en este momento, que este domingo, que la gente está levantándose y eso, a lo mejor le resulta bien. Claro. Es hasta más sano. Que yo le decía a una persona en estos días, chico, no sintonice esos programas informativos en la mañana, muertos y broma, y el tipo en la morgue. Yo sé que es una verdad, pero tú no puedes levantarte así, ¿vale? Entonces, a lo mejor este programa nos ayuda. No, y te despiertas así, sales a la calle con ese poco de crímenes y cosas. Por eso es que cuando el amarillismo estaba más exacerbado en Estados Unidos, salió el Wall Street Journal con un lema que decía, el periódico que no mancha su mantel antes del desayuno. Antes del desayuno, ¿cómo te va a echar un poco de sangre en la mesa, chico? Así y eso es. es lo que hacen esos informativos. Ahora, tú hablas del amarillismo. Voy a tratarte un poquito del amarillismo. Estos medios de comunicación gráficos, impresos, que titulan, por ejemplo, no voy a nombrar el periodo, los medios, vamos a decir. Choro preso, atrapado Choro, chanchullo, o sea, distorsionando el lenguaje. Yo creo que ellos quisieran hacer quizás una contribución, pero yo pienso que ellos estiman que así los entiende el pueblo. O sea, subestiman, mejor dicho, subestiman al pueblo. El medio de comunicación es un medio pedagógico, además. Educa. Así es. No puedes, tú lo has dicho, con un medio de comunicación puedes tumbar el mundo. Pero la gente te está oyendo desde a ti, la gente repite. Así es. Y más un país donde... No, es que el medio modela, claro. educa, y cuando uno lee el periódico en los pueblos, así, y uno decía que casi no tenía acceso a los libros, eso está mal escrito, no, así está escrito en el periódico. Si está escrito así, es porque es así. Fíjate, uno de los cambios fundamentales que ha ocurrido con la comunicación social en los últimos años, cuando tú hablas del interior. ¿Te acuerdas que antes los medios eran el Nacional, el Universal, Última Noticia? O sea, medios capitalinos. Sí, ¿Verdad? así es. Hoy en día no. Hoy en día no. Por ejemplo, yo estoy en Margarita y yo prefiero comprar el Sol de Margarita que comprar un periódico que llega con una noticia de ayer. Así Porque es. encima vienen, como salen muy temprano, o sea, salen al interior a las 2 de la tarde, van con otros titulares, van con otras informaciones. En cambio, yo prefiero el local, pues. Claro. Eso ha sido Claro, y cuando nosotros hablamos de medios nacionales, que no eran nacionales, No, eran capitalinos. como dices capitalismo, tú. exactamente. Capitalinos, y te traían información nacional e internacional que te la trae el medio regional también. Mira, yo no voy a dejar pasar por alto una crítica que van a decir, bueno, pero Miguel la tiene cogida gobernacional. No. Esa editorial del Nacional, donde desdicen de la canciller, la llaman chicharrita, o sea, menosprecian a la yo creo que eso no está bien. Eso no, No, está bien. Realmente es muy penoso, sobre ¿verdad? todo
un periódico que formó escuela, como Ajá. es el Diario El Nacional, que tuvo, sus fundadores fueron Antonio Arraiz y Miguel Otero Silva, fueron los directores. Pietri pasó por allí. Por ahí, Ramón J. Velázquez, bueno, por ahí pasado realmente venezolanos de un gran prestigio intelectual y académico Y de diferentes posiciones políticas. y de diferentes posiciones políticas para que esos editoriales realmente que ofenden a la persona, que van a la persona más que a su posición política, van a la estatura de la persona, van a un lenguaje chabacano. Es lamentable que ciertamente un diario como El Nacional, que hizo escuela, pues se haya degradado tanto, sobre todo por intereses subalternos, políticos. Sí, oye, como periodista, no sé si te pasa a ti, bueno, no te pasa porque tú no estás en el medio así, militando en el medio, pues. Tú estás en tu labor de la Asamblea Nacional, que es otra cosa. Pero me pasa a mí como periodista, no sé si he alcanzado el punto de equilibrio. Para los chavistas, soy opositor. Y para los opositores, soy chavista. Dice, Miguel, tú no te vas a quitar esa chapa que tú eres chavista. Pero es que yo no me quiero quitar la chapa de ese chavista. Yo siempre he sido Miguel Salazar, lo que yo pienso, siempre he sido, todo el mundo sabe, de izquierda. Yo no voy a decir que no, no voy a negar mi posición política. ¿Tú te sientes así como aquella canción llamada El Malquerido? El malquerido, sí. Sí, perdóname, pero era la risa. Sí, cómo no. Eso era de Felipe Pirela o de Javier Solís, ¿no? La cantaba primero Javier Solís, después la Javier Solís. interpretó y Daniel Santos también. Bueno, pero eso no es, eso como que ese realmente no es malo en el periodismo. No, en absoluto, porque tú estás en los dos frentes. Claro. Pero lo importante es el O respeto también. como decía Chávez, también citando una canción ranchera, Chávez decía, yo no soy monedita de oro. No soy monedita de oro. Yo digo, por ejemplo, cuando un periodista se cuadra con una posición política así fanática, exclusiva, como, vamos a decir, hermano, es que lo importante también, Marta Colomina, por ejemplo. Llegó un momento, chicos, en que había un graffiti en los tiempos más duros, allá en Altamira, que decía, Chávez, vete ya, pero llévate a Marta Colomina. ¿Para dónde? No, es que esa intemperancia el periodista no la puede presentar, ¿no? Ahora, hay una cuestión en tus editoriales y quizás de allí viene esa apreciación que un día te digan chavista y otro día te digan de oposición, pero uno en los editoriales a veces uno consigue críticas fuertes al gobierno, pero a veces les das consejos al gobierno como que si tú quisieras salvar la revolución. Sí, claro, por supuesto. Eso es un sueño. Y tuvimos años en esa utopía. Entonces, pensar, ir en contra, no Pero tiene pero también le das consejos a la oposición, lo he visto. También, por ejemplo. Sí, pero ¿para qué tú le das consejo a la oposición? Porque tú le dices, por ahí no es el camino. Por ejemplo, claro, porque tampoco se vaya a estrellar, pues. Si yo fuera oposición, y estos días estaba conversando con una persona también, yo le decía, mira, si yo fuera, la oposición comenzó mal pidiendo el revocatorio. O sea, ¿por qué? Porque es una oposición cortoplacista. Hay que sacar Maduro. El primer error de todos estos tiempos de intemperancia y todo esto, error y a la vez buena cosa nos pasó, nos ocurrió también, fue la salida de Pérez antes de tiempo. Pérez le faltaban 3 meses para terminar un gobierno. El mundo no se acababa, pero ahí estaban los Capriles, ahí estaba Miguel Tricotero, ahí estaban los editores. Y los notables. Los notables forzando la salida de Pérez. Porque pensaba con Chávez, que llegaba Chávez. Primero llegó Caldera y Caldera, bueno, fue ese gobierno, mandó prácticamente, el doctor Caldera no estaba en su mejor momento. Así es. No era Joaquín Balaguer, a pesar de su edad. Sí. Y ocurrió lo que ocurrió. Y ahora con la oposición pasa lo mismo. Van a un revocatorio. Señores, porque ustedes no se dedican a las elecciones de gobernadores. Ahora se van a quedar sin el chiu, sin el mecate, porque nadie menciona las elecciones de gobernadores. Y las elecciones de gobernadores tampoco van este año. ¿Eso qué es? ¿Una primicia? ¿No le dan los lazos? No le dan los lazos. No le dan los lazos. ¿Qué crees tú? No, yo pienso que lo que estaba en el calendario era eso, las elecciones las elecciones de gobernadores. Y ahora en este momento, pero hay muchos que están lanzados ya
a candidatos a... hasta alcaldes y Está- jefes civiles y todo. Están lanzados, Está- pero no renuncian a lo que ellos llaman el revocatorio. No renuncian. Pero están, mira, ellos creen que sacando a Maduro en este momento, ellos tienen posibilidades. Entonces van a salir, ya Ramos Aluez comenzó a sacar unas encuestas por ahí, porque lo presentan como la estrella máxima del país, el hombre en ascenso. Y ya Enrique Capriles ahora es de izquierda. En una entrevista que, Dijo que era de izquierda. sí, con El País dijo, El País español, yo no soy de derecha, sino de derecha eres de izquierda. Así es. Yo no soy español, perdón, no soy de derecha, español sí es, y no volveré a gobernar la derecha en este país. Así lo dijo en esa entrevista. Imagínate. Son cosas de... Ahora, ¿por qué la oposición no definió desde el principio una opción y sacó todas las opciones? Mira, espérate, tú cambiamos de puesto, Pero volvimos sigo al mismo puesto, preguntando. sigue preguntando. Bueno, pero es que ¿Por yo- qué la oposición? No, porque la oposición le ofreció al país tener una opción para ellos buscar el camino de salir de Maduro, de lo que sea, y de repente, después de todo tiempo, dijo, bueno, son todas las opciones que están allí. La salida, la enmienda, la La entrada. renuncia, el abandono del hogar, todas esas cosas. Bueno, porque la oposición, para mí, no tiene una propuesta de país. Uno simplemente una propuesta electoral. Bueno, darle, de verdad, el tiempo se nos hizo muy corto. Bueno, de todas Hemos maneras, llegado al final del programa. Pero antes de terminar el programa, ¿qué recomendación desde el punto de vista comunicacional le haces tú al presidente Maduro? desde el punto de vista comunicacional, Claro. bueno, no, yo pienso que lo que tiene que hacer, no solamente el presidente Maduro, yo creo que todo el gobierno debe primero dejar, olvidarse un poco de Twitter, no solo el presidente, yo pienso que deben de volver, chicos, los ministros, los gobernadores a las ruedas de prensa, donde los periodistas puedan preguntar, porque es que el Twitter no es que sea malo, te adelanta lo que es un acontecimiento, pero no te lo informa. Entonces tú tienes que ir directamente a confrontarte con los comunicadores y con los periodistas en las viejas conferencias de prensa. Bueno, ojalá el presidente Maduro tome en cuenta esta sugerencia del profesor Earle Herrera. Y que yo salga inmune de Y que no te pase nada. Hemos llegado al final del programa, en esta entrevista, y de verdad, Earle, muy agradecido que hayas venido. Muchas gracias a ti, Miguel, y bueno, felicidad a todos los periodistas, aunque tú no creas en el Día del Periodista, está allí. Y bueno, y vaya las felicitaciones a Ok, todos y que la pasen bien. Y trata de cobrar. Ah, bueno, sí, por... Bueno,